El gobierno de Estados Unidos debe 37 billones de dólares. Es más deuda que la de cualquier otra nación en la historia de la humanidad. Más deuda de la que generó toda la economía mundial en un solo año, hace apenas 2 décadas. Y esto es lo que nadie te cuenta. No planean pagarla, sino eliminarla. No mediante impago, ni austeridad, ni impuestos más altos, sino mediante devaluación. Un robo estratégico, calculado e invisible del poder adquisitivo de todos los que poseen dólares. Y el mecanismo que utilizan es algo que la mayoría cree ajeno al gobierno: criptomonedas y oro. Estás presenciando cómo el gobierno estadounidense ejecuta la estrategia de eliminación de deuda más sofisticada jamás intentada. Están construyendo un sistema financiero paralelo, acumulando reservas estratégicas en Bitcoin y oro, preparándose para revaluar esos activos a múltiplos de los precios actuales y utilizando esa revaluación para, técnicamente, equilibrar una deuda matemáticamente impagable. Pero aquí viene lo que debería aterrorizarte. Cuando revalorizan el oro y las criptomonedas al alza, simultáneamente devalúan el dólar a la baja. Cada dólar que posees pierde poder adquisitivo. Cada bono que tienes se vuelve inservible. Cada cuenta de ahorro se evapora en términos reales. Estás a punto de ser víctima de un robo. Legalmente, silenciosamente, por completo. Y la mayoría de la gente ni siquiera se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde. En este video, te mostraré exactamente cómo funciona esto. Antes de seguir, suscríbete y deja tu like, porque en los próximos minutos voy a mostrarte paso a paso el mecanismo con el que pueden borrar tu dinero, sin que nadie lo llame crisis. No es teoría, no es especulación. Es la mecánica real de la devaluación de la deuda mediante la revaluación de las reservas estratégicas. Te mostraré el precedente histórico. Esto ya ha sucedido antes, varias veces. Te mostraré lo que el gobierno de EU está haciendo ahora mismo. Las órdenes ejecutivas, las reservas de Bitcoin, la acumulación de oro. Y te mostraré la cronología, cuándo sucede, qué tan rápido sucede y qué debes hacer antes de que sea demasiado tarde. Porque esto no ocurrirá dentro de 20 años. Está sucediendo ahora mismo. Las piezas se están colocando en su lugar, y una vez que se ejecuta, no hay vuelta atrás. Permíteme comenzar con algo que la mayoría de la gente no entiende. La deuda pública no es como la deuda familiar. Cuando tú debes dinero, tienes que pagarlo con bienes reales, trabajar más horas, vender activos, recortar gastos, pero los gobiernos tienen una herramienta que tú no tienes. Controlan la moneda, y controlar la moneda significa que pueden cambiar las reglas, pueden redefinir el valor del dólar, pueden revaluar los activos en su balance, pueden hacer desaparecer la deuda sin pagarla jamás. Esto se llama reinicio monetario, y ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia. Permíteme mostrarte el patrón. En 1933, Estados Unidos estaba ahogado en deudas debido a la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. La relación deuda dividido por PIB era del 40% y seguía aumentando. La economía se derrumbaba. La deflación lo estaba destruyendo todo. Entonces, el presidente Franklin Roosevelt hizo algo radical. Revaluó el oro, no un poco, sino un 69%, de la noche a la mañana. Así funcionaba. En 1933, el precio oficial del oro era de 67 dólares la onza. Ese había sido el precio desde 1879. Durante 54 años, una onza de oro equivalía a 67 dólares. El dólar se definía como la 20ª parte de una onza de oro. Este era el patrón oro. Tu dólar era, literalmente, un derecho sobre oro físico. Pero el gobierno estaba en bancarrota. No podían pagar sus deudas al precio del oro vigente. Así que Roosevelt emitió la orden ejecutiva 6102. Prohibió a los estadounidenses poseer oro. Tenían que entregarlo al gobierno. Les pagaban 67 dólares por onza, el precio oficial. La mayoría de los estadounidenses acataron la orden y cambiaron su oro por dólares. Después de recolectar el oro, Roosevelt lo revaluó. En 1934, anunció el nuevo precio oficial del oro, 35 dólares por onza, un aumento del 69%, de la noche a la mañana. Esto fue lo que provocó. El gobierno estadounidense poseía la mayor parte del oro del país. Simplemente lo confiscaron. Al precio anterior de 67 dólares, sus reservas de oro valían unos 4.000 millones de dólares. Al nuevo precio de 35 dólares, esas mismas reservas de repente valían 6.800 millones de dólares. Crearon 2.800 millones de dólares de la nada, simplemente cambiando el precio. Pero aquí está la clave. La deuda que tenían estaba denominada en dólares, y esos dólares ahora valían menos en relación con el oro. Antes de la revaluación, la deuda pública representaba el 40% del PIB.
Tras la revaluación y la inflación que provocó, la carga real de la deuda se redujo al 25% del PIB en 5 años. Eliminaron 15 puntos porcentuales de la deuda con respecto al PIB, simplemente revaluando el oro y devaluando el dólar. ¿Y los ciudadanos estadounidenses, los que tenían dólares, perdieron alrededor del 40% de su poder adquisitivo? No de inmediato, sino a través de la inflación que se produjo durante la década siguiente. El gobierno transfirió riqueza de los tenedores de dólares a la eliminación de la deuda. Quienes habían entregado su oro a 20, 67 dólares vieron cómo se revaluaba a 35, pero no podían volver a comprarlo. Era ilegal. Se quedaron con dólares devaluados mientras el gobierno eliminaba la deuda utilizando el oro confiscado. Esto no es historia antigua, es la estrategia habitual, y está sucediendo de nuevo, ahora mismo. Permíteme mostrarte cómo. Estados Unidos tiene actualmente una deuda de 37 billones de dólares. La relación deuda dividido por PIB es del 132%, la más alta de la historia estadounidense con la excepción de la Segunda Guerra Mundial. El pago anual de intereses de esa deuda asciende a 2 billones de dólares. Esto supera el presupuesto de defensa, el de Medicare y cualquier otro gasto, excepto la seguridad social. Y los tipos de interés siguen siendo elevados. Si se mantienen en el 5%, los pagos de intereses alcanzarán los 1,8 billones de dólares anuales para 2027. Eso representa aproximadamente el 6% del PIB. Solo intereses, no capital. Solo intereses. Esto es insostenible. Todo el mundo lo sabe. La Oficina de Presupuesto del Congreso lo sabe. El Tesoro lo sabe. La Reserva Federal lo sabe. Han hecho los cálculos. No existe ningún escenario en el que esta deuda se pueda pagar por medios tradicionales. No se puede salir de una deuda del 132% del PIB solo con impuestos. No se puede salir de esta situación solo con crecimiento económico, cuando la deuda crece más rápido que la economía. No se puede recortar el gasto lo suficiente cuando solo los intereses consumen el 6% del PIB. Solo hay una opción, la devaluación. Pero aquí está el problema. Si simplemente imprimen dinero para pagar la deuda, todo el mundo lo ve. La inflación se dispara, el dólar se desploma, la confianza se hunde. Necesitan un método más sofisticado, algo que parezca legítimo, algo que parezca una política inteligente, algo que no parezca un robo. Aquí entran en juego el Bitcoin y el oro. Permíteme mostrarte lo que está sucediendo ahora mismo. El 23 de enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece una reserva estratégica de Bitcoin. La orden instruye al Tesoro a adquirir y mantener Bitcoin como un activo estratégico, similar a la reserva estratégica de petróleo, pero para moneda digital. El objetivo declarado es posicionar a Estados Unidos como líder en activos digitales, asegurar que el país no se quede atrás de China u otras naciones en la adopción de criptomonedas y proteger la innovación estadounidense. Esa es la versión pública. Esta es la verdadera razón. El gobierno de EU posee actualmente aproximadamente 210,000 bitcoins, incautados a organizaciones criminales como Silk Road, Bitfinex y en diversos casos de ransomware. A los precios actuales, cada bitcoin vale alrededor de $100,000. Eso equivale a unos 21,000 millones de dólares en bitcoins. No es una cantidad insignificante, pero no suficiente para abordar un problema de deuda de 37 billones de dólares. Sin embargo, la orden ejecutiva no solo les ordena conservar los bitcoins existentes, sino también adquirir más. El objetivo propuesto en el proyecto de ley, presentado por la senadora Cynthia Lummis, es adquirir 1 millón de bitcoins en 5 años. A los precios actuales, eso costaría 100,000 millones de dólares. Pero esto es lo que realmente están haciendo. No están comprando bitcoins a precios de mercado, porque eso dispararía el precio y resultaría demasiado costoso. Los están adquiriendo por otros medios, incautándolos en investigaciones criminales en curso, aceptándolos como pago de multas y sanciones a empresas de criptomonedas y, potencialmente, incluso minándolos utilizando infraestructura energética estatal. Y lo hacen discretamente, porque el objetivo no es adquirir Bitcoin a los precios actuales, sino antes de que se revalorice. Veamos cómo funciona la revalorización. Ahora mismo, el precio del Bitcoin ronda los $100,000. Digamos que Estados Unidos adquiere 1 millón de Bitcoins en los próximos 3 años, a un coste medio de $120,000 por Bitcoin. Eso supone un coste total de adquisición de 120,000 millones de dólares. Supongamos ahora que lo adquieren discretamente. No lo anuncian, no compran en el mercado abiertamente, simplemente acumulan mediante incautaciones, multas y compras estratégicas a través de intermediarios. Para 2028, poseen 1 millón de bitcoins. El mercado desconoce la cantidad total. Entonces, hacen el anuncio.
La Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos está operativa. Poseemos 1 millón de Bitcoins y lo estamos revalorizando, no a los precios de mercado actuales, sino a precios de reserva estratégica, igual que hicieron con el oro en 1934. Anuncian que, para efectos del balance general de EU, el Bitcoin tendrá un valor de $1 millón por unidad. No el precio de mercado actual de $100,000, sino $1 millón. Una revaluación de 10 veces, de la noche a la mañana. ¿Qué implica esto? Su millón de Bitcoins, adquirido por unos $120,000 millones, ahora vale $1 billón en el balance del gobierno. Han creado $880,000 millones en valor de la nada, simplemente cambiando el precio contable. Pero no se trata solo de contabilidad, porque una vez que el gobierno de EU declara que el Bitcoin vale $1 millón por unidad para fines de reserva, el mercado lo sigue. ¿Por qué? Porque el gobierno de EU es el mayor tenedor. Ellos establecen el precio mínimo. Si el Tesoro dice que el Bitcoin vale $1 millón y lo respalda con la plena fe y crédito de los Estados Unidos, el mercado reajusta su precio. Bitcoin no alcanza el $1 millón de la noche a la mañana, pero sí los 300,000, luego los 500,000 y después los 800,000 al año siguiente. Una cifra lo suficientemente cercana a la revaluación oficial como para que las cuentas del gobierno cuadren. Y aquí está la clave. Mientras Bitcoin se dirige hacia el $1 millón, ¿qué ocurre con el dólar? Se desploma, porque si Bitcoin, un activo digital sin valor intrínseco, de repente vale $1 millón, significa que el dólar vale menos, mucho menos. La revaluación de Bitcoin al alza es la devaluación del dólar a la baja. Son el mismo evento, visto desde perspectivas diferentes. Ahora veamos el lado del oro, porque Bitcoin por sí solo no basta. Estados Unidos necesita una estrategia doble. Bitcoin para el futuro, oro para el pasado. El gobierno estadounidense posee oficialmente 8.133 toneladas de oro. Eso equivale a unos 261 millones de onzas. A los precios actuales, alrededor de $2.800 por onza, eso vale aproximadamente 731 millones de dólares. Nada mal, pero ni de lejos suficiente para reducir significativamente una deuda de 37 billones de dólares. El detalle es que, en los libros del gobierno, el oro se sigue valorando a $22 por onza, no a $2.800. Ese es el precio oficial fijado en 1973. Oficialmente, la reserva de oro de EU tiene un valor de unos 11.000 millones de dólares, no 730, y 1.000 millones, 11.000 millones. Es absurdo. Tienen un activo que el mercado valora en más de 700.000 millones y, contablemente, lo anotan como si valiera casi nada. ¿Por qué? Porque les da margen para revalorizarlo. Se están reservando la bala de plata para un nuevo reinicio del oro, no a precios de mercado, sino más alto. Declaran que, para efectos de las reservas estratégicas de EU y el respaldo de la deuda, el oro se valorará en $20,000 por onza, no los $2.800 actuales, $20,000. ¿Por qué $20,000? Porque es la cifra que permite que las cuentas cuadren. A $20,000 por onza, las reservas de oro de EU tienen un valor de unos 2 billones de dólares. Partiendo de los 11.000 millones de dólares registrados, acaban de crear 2 billones de dólares en valor de balance de la nada, simplemente revaluando un activo que ya poseían. Ahora, combinemos esto con Bitcoin. 1 millón de Bitcoins a $1 millón. Cada uno equivalen a $1 billón. Los 261 millones de onzas de oro a $20,000 por onza equivalen a 2 billones de dólares. El nuevo valor total del balance, derivado de la revaluación, es de 2 billones de dólares. Eso representa 2 billones de dólares en activos que, técnicamente, pueden compensar la deuda. No saldarla completamente, pero sí mejorar de forma dramática la relación deuda dividido por PIB, reforzar el balance del Estado y dar una imagen de solvencia al gobierno. Si has llegado hasta aquí, pausa un segundo y coméntame. ¿Crees que este reinicio con Bitcoin y oro es posible? ¿O te parece una exageración? Tu comentario me ayuda a entender qué tan preparado estás para lo que viene y también impulsa este video para que más gente se entere. Pero aquí está la trampa. Una vez que el oro se revaloriza oficialmente a $20,000 la onza, ¿qué sucede con el precio de mercado? Se ajusta a la tendencia. Si el mayor tenedor de oro del mundo afirma que el oro vale $20,000 y lo respalda con políticas, el mercado se reajusta. El oro no alcanza los $20,000 de la noche a la mañana, pero sube a 5.000, luego a 8.000, y sigue escalando.
Y a medida que el oro asciende a $20,000 y el Bitcoin se acerca al millón, ¿qué ocurre con el dólar? Se desploma. Porque si el oro, que costaba $2,800, ahora vale $20,000, el dólar ha perdido alrededor del 85% de su valor con respecto al oro. Si el Bitcoin, que valía $100,000, ahora vale 1 millón, el dólar ha perdido alrededor del 90% de su valor con respecto al Bitcoin. El estadounidense promedio no piensa en términos de oro ni de Bitcoin, piensa en términos de comida y alquiler. Pero esos precios están a punto de dispararse, porque cuando el dólar pierde entre el 85% y el 90% de su valor frente a los activos tangibles, pierde entre el 50% y el 70% de su valor frente a todo lo demás: alimentos, energía, vivienda, todo. Veamos cómo se ve esto en la práctica. Imagina que tienes $100,000 ahorrados hoy. Crees que te va bien, no eres rico, pero tienes estabilidad. Sin embargo, el gobierno revaloriza el oro a $20,000 y el Bitcoin a 1 millón. Durante los próximos 3 años, la inflación real, no la oficial, alcanza el 20% anual. Los precios de los alimentos se duplican, la gasolina se duplica, el alquiler aumenta un 60%. Tus $100,000 ahora compran lo que 30 y 5,000 compraban hace 3 años. Perdiste el 65% de tu poder adquisitivo sin que nadie anunciara una crisis. Pero la deuda del gobierno, nominalmente, sigue siendo de 37 billones. Aún así, en términos reales, ajustada por la inflación que ellos mismos provocaron, vale 13 billones. Eliminaron $24 billones de deuda sin pagarlos. Se los robaron a los ahorradores, acreedores y tenedores de dólares, y lo convirtieron en una reducción de su carga de deuda. Esta es la estrategia, y ya está en marcha. Permíteme mostrarte la evidencia. En diciembre de 2024, la senadora Cynthia Lummis presentó la Ley Bitcoin. El proyecto propone que Estados Unidos adquiera 1 millón de Bitcoins en 5 años, los conserve durante al menos 20 años y los utilice como activo de reserva estratégica. El proyecto tiene apoyo bipartidista. Republicanos y demócratas saben que la deuda es impagable. Ambos saben que la devaluación es la única salida. Ambos prefieren robar a los ahorradores antes que recortar el gasto o subir impuestos. Este proyecto es el marco para la revaluación de Bitcoin. No se trata de adopción tecnológica, se trata de eliminación de deuda mediante revalorización de activos. En enero de 2025, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva que establece la reserva estratégica de Bitcoin. La orden otorga al Tesoro autoridad absoluta para adquirir y mantener Bitcoin. Instruye a las agencias federales a desarrollar políticas que respalden los activos digitales. Este es el movimiento real. El proyecto de ley fue la teoría, la orden ejecutiva es la ejecución. No están esperando al Congreso, están actuando ahora. Y en cuanto al oro, cada vez hay más discursos sobre volver a un dólar parcialmente respaldado por oro. No un patrón oro completo, sino un respaldo parcial, que suene responsable y conservador. Pero hay un problema. La oferta monetaria es de 21 billones de dólares. A precios actuales del oro, EU solo posee 731,000 millones. Apenas un respaldo del 3,5%. No se puede sostener un dólar respaldado por oro con un 3,5% de respaldo. Pero si revalorizan el oro a $20,000 la onza, de repente tienen 5,2 billones de dólares en valor. Eso da un respaldo del 25%. Ahora sí pueden decir que el dólar está respaldado por oro. Y la gente lo cree, pero lo que realmente hicieron fue subir el oro 7 veces y destruir el poder adquisitivo del dólar en un 85%. Esto no es solo interno. Internacionalmente, los países BRICS llevan años acumulando oro. China, Rusia e India han comprado miles de toneladas. Se están preparando para un reinicio monetario global. Cuando EU revaloriza el oro a $20,000, ese precio se vuelve global. Las reservas de oro de todos se revalorizan. Las deudas de todos se reducen en términos reales. Es un reajuste implícitamente coordinado, porque todos los gobiernos tienen el mismo problema, deuda impagable, y la misma solución, devaluar. Este es el cronograma real. 2025. Fase de acumulación. Estados Unidos adquiere Bitcoin discretamente, opera en silencio, conforma su narrativa sobre el oro. 2026. Fase de crisis. Disputas del techo de deuda, tensiones en el mercado de bonos, pérdida de confianza. La crisis les da la excusa para actuar. 2027.
Fase de revaluación. Se anuncia oficialmente la reserva estratégica de Bitcoin. Se revaloriza Bitcoin a $1 millón para fines contables. Se revaloriza el oro a $20.000 la onza. El público cree que es para restaurar la confianza. En realidad, es la mayor devaluación del dólar en la historia. Bitcoin pasa de 100.000 a 1 millón. El oro de 2.800 a 20.000. El dólar pierde el 70% de su valor real. La inflación se sitúa entre el 30% y el 50%. Se disparan los precios de alimentos, energía y vivienda. La economía entra en estanflación, alta inflación, bajo crecimiento. La clase media es destruida, pero la deuda desaparece. ¿Quién gana? Los gobiernos, la Reserva Federal, los primeros poseedores de Bitcoin y oro, los países con grandes reservas de oro, los ricos con activos tangibles, bienes raíces, acciones, empresas. ¿Quién pierde? La clase media, los ahorradores, los tenedores de bonos, los jubilados con ingresos fijos, los trabajadores cuyos salarios nunca alcanzarán la inflación real, los inquilinos, las pequeñas empresas, y en general, cualquiera que dependa de dólares. Esto ya pasó antes. Alemania de Weimar, Argentina, Zimbabue, Venezuela. El patrón es siempre el mismo. El gobierno se endeuda demasiado. El gobierno devalúa la moneda. Los ahorradores lo pierden todo. El gobierno sobrevive. Estados Unidos está repitiendo el guión, pero esta vez con un disfraz elegante. Revaluación de reservas estratégicas. No lo llaman impresión de dinero. No lo llaman devaluación. Y desde luego no lo llaman robo, pero el resultado es idéntico. Tú pierdes y ellos ganan. Ahora, ¿qué debes hacer? Y más importante aún, ¿qué debes hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde? Primero, deshazte de tus activos denominados en dólares. Los bonos son la muerte. Los dólares guardados son la muerte. Mantén solo lo necesario para 3 meses de gastos. Segundo, compra activos tangibles. Oro físico, Bitcoin si sabes guardarlo, bienes raíces productivos, materias primas. Tercero, sal de tus deudas de interés alto. Cuarto, diversifica internacionalmente. Cuentas bancarias, bienes raíces y acciones fuera de EU. Quinto, desarrolla habilidades y redes. En una crisis monetaria, las habilidades y las relaciones valen más que el dinero. Esto no es conspiración, es matemática, es historia, es política. Y ya está ocurriendo. Los bancos centrales están comprando oro en cantidades récord. China y Rusia están acumulando activos reales. Los BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos. Todo está alineado. La cronología está en marcha. Y solo hay 2 tipos de personas, las que llegan preparadas y las que llegan tarde. Si quieres que haga un video con mi plan paso a paso para proteger tu dinero antes de 2027, suscríbete ahora y activa la campana.